viaje contigo, descubriendo tu fuerza escondida, iluminando la duda y la herida. Bienvenida a tu espacio consciente, donde tú te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo. Hoy, como reza el título de la miniatura, vamos a dejar que el oráculo hable. Voy a utilizar distintas barajas de oráculo y daremos un mensaje colectivo, vamos a decir, colectivo a través de esas barajas de oráculo. Colectivo en cuanto a las distintas energías de cada oráculo, no colectivo para todo el mundo. Así que hoy vamos con ese interactivo de escuchar lo que tenga que decir el oráculo o los oráculos. Para ello vamos a elegir entre las tres opciones, como siempre: sombrerito de color verde, sombrerito naranja, sombrerito de color morado. Respira profundo, cierra los ojos y cuando los vuelvas a abrir, esa opción a la que se dirija tu mirada será la tuya. Y mientras lo haces, recuerda que si te cuesta conectar con una de las opciones, no pasa nada. Puedes pausar el vídeo, elegir la opción y volverle a dar al play cuando lo hayas logrado. Por otra parte, recuerda que son energías generales. Deja que ese mensaje encaje por sí solo. Si no fluye, si no te resuena, no pasa nada. Guárdalo en el cajón desastre por si te resonará más adelante, o suéltalo. Eso ya lo decides tú. Pero nunca intentes encajar el mensaje a la fuerza. ¿De acuerdo? Pues dicho todo esto, iniciamos con la primera opción. Pues bienvenido, bienvenida, brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de color verde. Vamos a trabajar hoy con oráculos, así que os pido un poco de paciencia porque evidentemente no sabéis la que tengo aquí montada de cajas y cajas de oráculo para sacar las que me vayan pareciendo en cada momento. Pero sí que vamos a iniciar con el oráculo del árbol de la vida, para que de alguna manera nos posicione en este momento presente. ¿En qué momento vital estás? Y nos habla del triángulo del alma, armonía mística y del alma. Fíjate que nos habla de ese lugar, de ese momento personal en el que estamos intentando como bajar, ¿no?, esa información de nuestro interior a algo más tangible. Es como que quieres empezar a darle forma, aunque aún no tengas de manera concreta la forma, la manera, el momento, etcétera. Sí que estás empezando a modelar aquellas cosas que quieres materializar o concretar en tu vida, ¿no? Estás en ese momento de tomar decisiones, de planificar, de crear, de unificar también lo que siento con lo que pienso y empezar, pues eso, ¿no?, a crear ese paquetito maravilloso en el que poder formar, crear o materializar todo aquello que siento y que pienso, ¿no? Es como ese momento de hacer match entre ambas energías, emoción y pensamiento,
para poder materializar, pero materializar algo que realmente me haga resonar, que realmente esté alineado con mi manera de ver, de entender, de sentir, etcétera, ¿no? Vamos a ver por qué esa necesidad. La alquimia. Fíjate qué maravilla. Fíjate cómo de alguna manera ya veis que son mazos distintos, pero que se van sincronizando, por lo menos hasta ahora, ¿no? Es esa necesidad de probar. Creo que estás en un momento de probarte a ti mismo, ¿no? Como de retarte a ti mismo o a ti misma en cuanto a sueños, en cuanto a deseos, en cuanto a percepciones que arrastras desde pequeñito, pequeñita, ¿no? Y de alguna manera necesitas esa conexión, necesitas entenderte y probar si realmente esa conexión, ese match que sientes es real. Me parece maravilloso el momento exacto en el que te estás encontrando. Me parece absolutamente divino. Vamos a ver ahora qué necesitas para accionar todo esto. Vale. Fíjate que lo primero es el respeto hacia ti mismo, hacia tu manera de ser, de sentir, el no querer conformarte, el no querer que las cosas sean de la manera que tú piensas, de la manera que tú sientes, de la manera que de alguna manera concretas en tu cabeza, ¿no? El oráculo te dice, sé flexible, respeta los tiempos, respeta los procesos y respeta la energía que en cada momento se te va a pedir. Porque no siempre, no todo el camino va a ser igual, no toda esa alquimia o todo ese concepto de aunar va a ser finito y en una sola dirección, ¿no? Al final debemos respetar el fluir de esa energía, el fluir de ese proceso e ir dándole forma a medida que se vaya creando. No encerrarnos, no conformarnos, profundizar, dejar que fluya y flexibilizar nuestra manera de ver y nuestra manera de crear, ¿no? No encorsetarnos en una sola manera de hacer las cosas o de entenderlas o de verlas. Escuchar, probar y quedarte con aquello que te sirva. Aquello que no, deséchalo. Pero es importante, ¿no? Darte la oportunidad de que hayan nuevas energías que vengan a cuestionar tu manera de ver o tu manera de entender. Y que tú tengas la capacidad de escucharlas y quedarte con aquello que te sirva. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuál será ese mayor reto en cuanto a
a este proceso. Y para ello vamos a trabajar con el oráculo de Kali. Kali es la diosa hindú de los obstáculos. Podría ser como un arcano de la muerte o de la torre, ¿no? Aquello que debe morir para poder renacer. Así que vamos a ello. Kali, la madre transformadora, te habla de Samadhana, que como os estaba diciendo, es un poco efecto torre. Hay un cambio profundo dentro de ti, o se está creando un cambio profundo dentro de ti. Y evidentemente en todo cambio profundo en nuestro interior, al final en el exterior se ve, se palpa, se nota, ¿no? Es un cambio importante en tu vida, un cambio que llevas tiempo cultivando o que lleva tiempo cultivándose dentro de ti, aunque no hayas sido del todo consciente y sea ahora, ¿no? Cuando empiezas a tomar conciencia. Pero es algo necesario, es algo que realmente es importante que tengas en cuenta, que tomes la conciencia de que todo trabajo interno como el que tú estás haciendo al final rompe esquemas, rompe estructuras, rompe o quiebra entornos y no pasa nada, forma parte del proceso. Y esta carta pues es como un aviso de decir, oye, recuerda que esos cambios internos, quieras o no, van a repercutir en tu externo. No pasa nada, es una consecuencia natural. No es algo que tú hayas hecho mal, no es algo que tú tengas de lo que culpabilizarte o responsabilizarte, sino que es el proceso natural de las cosas, ¿no? Yo cambio, por tanto, mi alrededor cambia, entre otras cosas porque, y ahora es un ejemplo, tengo un vínculo con una persona siendo de una manera en concreto, con unas ideas en concreto, con una forma de proyectarme en concreto. Si yo formo o si yo cambio mi forma de pensar, mi forma de proyectarme, etcétera, probablemente ese vínculo se va a resentir. Pueden haber dos caminos, o que se rompa o que esa persona entienda y acepte mi nuevo yo, ¿sí? Pero indiscutiblemente va a haber ese proceso de adaptación o de transformación. Ahí no hay vuelta de hoja. Así que ese es un aviso no ya importante, sino es un aviso que debes tener muy, muy, muy en cuenta, ¿sí? Vamos ahora con el oráculo del bosque sagrado. Fíjate que te dice, céntrate y verás cómo esa alegría, fíjate, es un colibrí, ese mensajero, ¿no? Al final, céntrate en ese proceso, céntrate
en aquello que estás haciendo, en aquello que estás sintiendo. Dale la forma, dale la atención que requiere y verás como todo al final se va sincronizando. Al final vas a recibir también ese feedback, ¿no? Más allá de la forma, probablemente vayas a recibir esa sincronización o esas señales más sutiles que te van a llenar de satisfacción, te van a llenar de esa plenitud, de esa alegría por el trabajo que estás haciendo, por esos logros, por esos avances que estás pues como trabajando desde hace tiempo. Me parece una lectura muy interna, muy espiritual. Las personitas que habéis elegido esta opción, es un momento muy, muy espiritual, muy de crecimiento personal, muy de crecer o de hacer evolucionar vuestra parte más álmica, ¿no? Más interna. Y eso es para empezar un mensaje absolutamente maravilloso. Vamos a ver qué más tiene que decirte el oráculo. La libélula del oeste. Wow. Fíjate que es una energía que te habla de abrirte a lo inesperado, a que dejes que las energías intervengan a tu favor y pongan en marcha pues esa transformación, ¿no?, que tenemos en este mensaje, que debes renunciar un poco al apego, a ese conformismo o a esa manera acotada de ver las cosas. Y eso no va a significar que dejes de preocuparte o de querer que las cosas sean de una manera determinada, ¿no? Pero sí que esa flexibilidad es necesaria para que se transforme de la mejor manera o de la manera más adecuada para ti. Puede ser que esta transformación o que esta rendición, ¿no?, pueda provocar esos cambios y incluso encuentros inesperados que te empujen en la dirección correcta, en la dirección que realmente necesitas. Y recuerda que vas a ser capaz de gestionar esos desvíos o esos cambios con respeto, con flexibilidad y con saber hacer. Cree en ti, cree en esa energía que te va a llevar a donde realmente necesitas o te mereces. Vamos a cerrar el mensaje, no sé con qué oráculo. Venga, vamos a sacar el oráculo de los ancestros. Vamos a ver. Para cerrar esta lectura, o quizás saco otro para cerrarla, veremos a ver, según lo que diga este oráculo. Muéstrate agradecido, tanto en tus movimientos como en tus actos, el maestro Shaolin. Pues justamente, ¿no?, un poco se repite muy mucho el mensaje, es decir, no fuerces, déjate llevar, agradece esas sincronicidades, agradece incluso esos cambios de los que te decía Kali, ¿no? Agradece porque desde la perspectiva del regalo, desde la perspectiva de la ayuda y no desde la visión del castigo,
debes ser consciente de que todo lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo en tu vida está sincronizado para ayudarte a ese cambio, a esa transformación que está llamando a tu puerta. Así que agradece, no te enfades con las energías, no te enfades con aquello que esté sucediendo, porque todo tiene su para qué. Así que me gustaría que vierais el tras de cámara. Madre mía, la que tengo liada. Bueno, pues saltaron dos, así. Bueno, vamos a dejarlas. La invención y la contención. Quizás es momento de dejar que esa creatividad, volvemos otra vez a reincidir en el mismo mensaje, se adueñe, ¿no? de este momento vital y contenernos un poco en esas respuestas, ¿no? En esas, ¿cómo te diría yo? En esa tensión que pueda generar el cambio, ¿no? Recuerda que todo tiene su tiempo, todo tiene su patrón de crecimiento y tu intención, vívela como una semilla, que debes alimentar, que debes nutrir, que debes dejar que crezca, intentando evitar nutrirla de miedos o de inseguridad. Hazla fuerte, háblale de manera clara, infúndele voluntad, confianza en que aquello que estás soñando, aquello que estás laborando va a florecer con paciencia, con contención, con entendimiento, con sabiduría y con muchísimo amor. Así que, sombrerito de color verde, me encanta el mensaje que te ha otorgado el oráculo. Me parece maravilloso. Espero que a ti también te haya gustado. Si es así, recuerda dejar tu like y tu comentario para darme ese feedback con tu mensaje del oráculo. Bienvenido, bienvenida, brujito o brujita que has elegido la opción del sombrerito de color naranja. Vamos con esa lectura del oráculo, de los oráculos. Y la iniciamos con el oráculo del árbol de la vida para que nos muestre ese momento presente en el que te encuentras, lo que necesitas ver, entender, saber. Jochma, sabiduría, wow. Fíjate que la inspiración chispa lo divino masculino. A ver, ¿cómo te digo yo esto? Estás en un momento en donde hay algo dentro de ti que se está moviendo, pero aún no sabes qué es. No le puedes dar forma, ni voz, ni etiquetar, ni definir concretamente qué es, porque
es como algo, una energía que se está removiendo dentro de ti, pero que aún no ha acabado de eclosionar, de explotar, de poder describir concretamente qué es lo que me pasa, ¿no? Qué es lo que se está moviendo dentro de mí, porque no le acabo yo no lo acabo de entender. Pero sí que soy consciente de que hay algo que se está moviendo, hay algo que no acabo de entender, pero que sé que está ahí, ¿no? Vamos a ver de dónde viene esto. Vale. Fíjate, a ver, aquí se mueven dos energías importantes. Aquí pueden ser personas que tenéis una herida de abandono con respecto a vuestra figura masculina. Es decir, un papá que no haya estado presente. En la gran mayoría va a ser esto. Quizás os estáis planteando el por qué hay ciertas cosas que no se están generando en vuestra vida, ya sean relaciones, sea poder manifestar o tener una dirección clara, ¿no? Y no sabéis el por qué, no sabéis qué es lo que tengo yo, ¿no? Que no me puedo vincular de una manera sana o de una manera fluida, o por qué no manifiesto lo que me he propuesto, por qué mis planes no salen no como yo tenía pensado, sino por qué no sé darle una dirección o una estrategia a algo que se mueva a mi alrededor, ¿no? Déjame decirte que esa herida de abandono es quizás, o sin el quizás, la respuesta. Si papá no nos dio prioridad, si papá no estuvo, cuando supuestamente papá es una figura que nos tiene que sostener y nos tiene que dar nuestro lugar, ¿no? Si ese papá no nos dio ese lugar y no nos dio importancia, el resto del mundo tampoco nos la va a dar. Lo que yo digo no importa, lo que yo hago no importa, porque la persona a quien debía importarle no le importaba. Y ahí se genera una serie de sendas y de tentáculos muy complicados de transitar. Vamos a ver. ¿Qué herramientas nos dice el tarot que debemos, el oráculo, que debemos transitar? O de la que debemos hacer uso para subsanar o para intentar, pues,
movernos, ¿no? El respeto, el perdón y los límites. A ver, intensito el mensaje para vosotros del oráculo, ¿eh? Hay que saber perdonar, y sí, sé que es una frase muy trillada, una frase que ponemos en jaque, porque no se trata de perdonar y volver a tener relación o que aquello no importe, sino de liberarnos de ese dolor. Y eso viene desde el entender que tú no eres responsable de las actitudes, de los pensamientos o de las emociones del otro. Que tú no eres responsable de que esas personas no te dieran valor. Tú tienes un valor por ser quien eres. Y ese valor debemos dárnoslo nosotros, no esperar que sean los demás que nos lo den. Además, también ese respeto por ti principalmente. Ese recuperar ese respeto por ti mismo, liberando las situaciones y el dolor y poniendo límites, ¿por qué no? Vivimos en una sociedad en donde hay cosas que socialmente están como en el ADN, ¿no? Como la figura de papá y mamá, como la figura de los hijos, de cómo deben tratar papá y mamá a los hijos, de cómo los hijos deben tratar a papá y mamá, etcétera, ¿no? Y miles de supuestos socialmente aceptados y miles de supuestos socialmente no aceptados. Hoy en día hay un sinfín de tipo de familias, de tipo de vida, de tipo de creencias, de tipo etcétera. Y no debes dejar que nadie te haga responsable ni te haga sentir culpable por tomar decisiones o por vivir ciertas situaciones desde la manera o desde tu propia emoción. Desde una emoción liberada, no desde el dolor, sino desde te perdono, tú tu vida, yo la mía. Porque como te decía, ese perdón no significa me voy a olvidar de lo que pasó. No significa voy a recuperar mi relación contigo. Si no quieres, obvio que si quieres, está ahí, ¿no? Pero al final es soltar ese ancla que te amarra a situaciones y a dolores pasados. Y creo que debes respetarte a ti mismo y darte la oportunidad de vivir sin dolor, sin rencor, sin rabia, porque eso al resto no le perjudica, te perjudica a ti. Y ese es el kit del perdón. No es una persona me ha hecho daño y lo perdono y ahora es un santo. No se trata de eso. Se trata de esa persona me ha hecho daño, ok, me duele, pero me libero de ese dolor, porque me libero de esa persona, porque esa persona, a pesar de que yo perdono, no la quiero en mi vida. Eso es un límite.
No se trata de no poner límite. No se trata de perdonar y abrazar. Se trata de perdonar en tanto en cuanto a ti te libera de ese dolor. Y a partir de ahí, poner los límites que tú consideres que debes de poner dentro del respeto por ti mismo. Jolín con el mensajito. Wow. Vamos a sacar esa carta de Madre Kali para ver cuál es el punto quizás más complicado para ti en este mensaje. Kali Mahamaya. Kali Mahamaya. Como vemos, una imagen súper potente, una imagen súper hot de la diosa Kali, que para quienes no sabéis quién es esa deidad hindú de transformación. Podríamos compararla con el arcano de la muerte o incluso el arcano de la torre en algunos casos, ¿no? Es esa deidad que viene a transformar, viene a matar situaciones, actitudes, patrones en nuestra vida. Y te dice que es un momento de sanación, un momento que está esperando ser descubierto en muchos planos de tu vida. Como te decía, esta es una de las heridas que quizás se bifurcan más, ¿no? Debemos buscar ese propósito profundo de la lección de vida que nos ha podido dejar esa situación para poder superar la confusión, para tener claridad y para poder atraer hacia nosotros todo lo que necesitamos para poder sanar y transformar. Quizás ahora mismo puedas sentir cierta desconexión de tu verdadera necesidad. Pero debes averiguar si ese camino que estás transitando parece el más obvio o el más beneficioso, pero lo es desde la raíz, lo es desde la profundidad. Debes ganar capacidad para proceder con esa sabiduría y no permitirte engañarte. Debes reconectar con tu camino, volver a la senda real, no al desvío que te ha provocado esa herida, vamos a llamarlo así, ¿no? Es un proceso complicado, yo lo sé, es un proceso complicado. Pero a la vez maravilloso.
porque entiendes, aceptas, a la vez que te liberas. Pureza y éxito, maravilloso. Al final, lo decía antes en otra opción, al final hay heridas que nos llevan a enmascarar nuestra propia proyección, a disimular quiénes somos, lo que sentimos, ¿no? Y bueno, hoy las cartas quieren hablar solas. Y eso nos lleva a no ser nosotros mismos en totalidad, ¿no? Nos lleva pues a disimular, a coger actitudes o patrones un tanto desprovistos de verdad y nos piden que seamos puros en tanto en cuanto en nuestra propia esencia, nuestra propia verdad, nuestra propia raíz, ¿no? Y eso nos va a llevar al éxito, eso nos va a llevar a liberar esa herida que tiene distintos tentáculos. Vamos a poder cortarle esos tentáculos para realmente poder proyectarnos como realmente somos, como realmente sentimos que debemos ser. Y la carta del carbón te dice, justamente incide en ese mensaje, ¿no? Los retos a los que te estás enfrentando y superando poquito a poco son catalizadores enfocados a tu sanación y a tu transformación. Y es la única manera para despertar y potenciar el propósito de tu vida. Ese viaje de transformación puede contener piruetas, volteretas, obstáculos, caídas y moverte a través de esa oscuridad y de ese éxito. A medida que te vayas despojando de esas heridas, de esas protecciones, comenzarás a reconocer y aceptar vivir las experiencias que te indica tu corazón, sin tantos miedos o sin tantas corazas, ¿no? Me parece maravilloso el mensaje. El chamán confía en las fuerzas superiores, que es que incide mucho en eso, ¿no? Al final, en muchas ocasiones vivimos en piloto automático. Vamos superando experiencias, vamos transitando, vamos cogiendo ciertas actitudes de supervivencia hasta que llega un punto en nuestra vida, cada quien más pronto, más tarde o más pronto, nos tenemos que enfrentar a nuestra propia verdad, ¿no? A quién somos en ese momento. Y eso viene de mano de esas energías sutiles, de esas fuerzas superiores que nos ponen etapas para llegar a una meta en concreto y que podamos reconectar otra vez con quienes realmente somos, ¿no? Y tengamos la capacidad
de frente a todas esas experiencias y frente a todas esas corazas, que nuestra esencia sea una y sea imperturbable. Y ese es el punto en el que está Sombrerito de color naranja. En ese momento de hacer examen y entender que más allá de las experiencias vitales que hayamos podido vivir, nuestra alma debe ser imperturbable. Imperturbable en tanto en cuanto no dejemos que energías externas la dañen y la transformen. El entendimiento y el estilo. Fíjate, la carta del entendimiento vendría a ser la opuesta a esta. Al final es poder verbalizar, darle el nombre a eso que te pasa, poder argumentar, darle voz y palabras a aquello que sientes, pero que aún, como decía al principio, aún no le has dado forma. Ahora es momento de darle forma a tu estilo, a tu manera, a hacerlo desde ese lugar sabio, de sabiduría, de estilo, de no ponerte a la altura de nadie, ni utilizar las herramientas de nadie, sino hacerlo desde tu verdad, con pureza, con tu estilo, con tu estilo propio, ¿no? Y como te decía, con esta carta del entendimiento, ahora llega el momento de poner voz a esa herida, a ese proceso, y hacerlo de manera clara. Quizás son emociones que han estado mucho tiempo calladas por miedo al que dirán, como te decía antes, ¿no? de la sociedad, de lo que está aceptado o no aceptado, y a veces choca con nuestras propias emociones. Es momento de que esa voz sea escuchada, de que no debes encajar a la fuerza en ningún lugar, a que te atrevas a ser tú mismo, tú misma. No te limites a seguir los dictados de lo correcto o de lo incorrecto socialmente, sino de lo que sea correcto o incorrecto para ti. Siéntete cómodo viviendo con autenticidad. Siéntete cómodo viviendo a tu estilo, a tu manera, aunque eso signifique no incluirte en conceptos generalizados. No importa cuál sea eso que callas, airéalo, comunícalo con estilo, con entendimiento, con sabiduría. Pero quizás es momento de dejar de callar, esto me duele, y verbalizarlo, porque al verbalizarlo lo liberamos. Así que ya lo sabes. Pues bienvenido, bienvenida a Brujito, Brujita, que has elegido el sombrerito de color morado. Vamos a empezar la lectura con ese momento presente, en qué posición, en qué momento estás, y vamos a hacerlo de la mano del oráculo del árbol de la vida, para que nos cuente un poquito en qué momento o qué es lo que necesitas en este momento. Bien, pues estamos en la senda del juicio.
fortaleza, renovación y verdades reveladas. Una senda que te habla de que hay algo que está a punto de materializarse en tu vida. Y estás en ese momento de hacer revisión, de por Dios la palabrita, retrotraerte a hacer ese examen, ¿no? ¿Estás preparado para recibir, para darte cuenta, para ver, para entender, para, a pesar de juicios, creencias, para, a pesar de todo eso, vivir, aceptar de manera consciente eso que está a punto de llegar a tu vida, que está a punto de nacer o de aparecer en tu vida? Pues vamos a verlo a través del oráculo. Vamos a ver por qué esa duda, esa incertidumbre, ese momento de reflexión, ese momento de tener que conectar contigo mismo y hacer esa criba, ¿no? De realmente estoy preparado, realmente voy a vivirlo, voy a atreverme, voy a expandir todo esto que se está moviendo. Vuelta a casa, fíjate que podría ser perfectamente que tú hayas estado en alguna situación, circunstancia, momento en el que te has salido un poco de tu manera de ser, de tu manera de entender, de tu manera de vivir, ¿no? Y es como que en este momento necesitas como reconectar contigo mismo para seguir avanzando. Quizás pues por algunas circunstancias has salido de tu esencia, ya sea porque te has tenido que sacrificar, porque has vivido algún tipo de vínculo, de situación en el que te has visto sometido, obligado o obligado por ti mismo, quizás a ser de una manera distinta o a vivir de una manera distinta, y ahora es como, no, tengo que volver a mi esencia, tengo que volver a mi raíz, tengo que volver a quien era. Me llama mucho la atención que en ambas cartas hay ese sol detrás, ¿no? Es como aquí tenemos a ese sol, ahí tenemos a ese sol del ave fénix, que nos habla de ese volver a renacer, de volver a conectar con quienes somos. Como te digo, a veces la vida, sea en el plano que sea, nos lleva, ¿no? a salir de quién somos en realidad o de cómo sentimos en realidad, quizás pues para acoplarnos, para encajar en algún entorno, etc. Y ahora es momento de recuperar esa fortaleza, de recuperar esa esencia en toda su extensión. Vamos a ver qué nos dice el oráculo en cuanto a qué debemos, qué herramientas debemos activar para este proceso. Wow. Lo que te decía, bueno, creo que tras las cartas
están claras, ¿no? Esta opción sois personas, en la gran mayoría, en que venís de una relación en la que de alguna manera habéis dejado de ser vosotros mismos, ¿no? Como os decía, a veces por acoplarnos, por integrarnos, por encajar, cedemos, nos sacrificamos, etcétera, ¿no? Y ahora te dicen, oye, mira, es momento de reconectar con quién eres, quizás porque vienes de una ruptura, quizás porque estás transitando hacia esa ruptura, ya sea con ese vínculo en concreto o con ese momento de darnos cuenta de que no estamos siendo totalmente nosotros mismos, totalmente honestos, y a pesar de que ese vínculo no vaya a romperse, pero sí tiene que como volver a su raíz o volver a encajar, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué herramientas te habla? Te habla de no esconder, de disfrutar, te habla de confiar en el proceso, de no protegerte, de amar, de abrirte a ese amor. También puede ser personas que de alguna manera, por experiencias anteriores, hayáis estado cerrados a vivir el amor romántico y en este momento se esté presentando una situación en el que esa energía aparece o reaparece en vuestra vida para haceros reconectar con esa energía tan maravillosa, y te están pidiendo, disfrútalo, ábrete a ese amor, confía en que tú vas a ser capaz de gestionar, de vivir y de disfrutar en toda su extensión de esa energía maravillosa, ¿no? En resumen, las personitas que habéis elegido esta opción, estáis en un momento clave en cuanto a vuestras relaciones mayoritariamente sentimentales, en el que ya sea porque hay que transformar, revivir una relación, reconectar con la energía del amor, sea a través de una ruptura o sea a través de una llegada, ¿no? Pero al final disfruta del proceso, confía en él, confía en ti, en tu capacidad para vivir las relaciones como deben hacerse. Haz una revisión y vuelve a tu raíz. A veces, cuando venimos de una ruptura, solemos estar como más protegidos, más de uñas, ¿no? Y eso no es algo nuestro, sino es algo aprendido. Debemos volver a ese espíritu abierto de amar, de entregar, sin miedos, con confianza y con seguridad. Vamos a ver ahora a través de la Madre Kali con qué situación más peligrosa, vamos a llamarlo así, peligrosa o complicada o más obstáculo, ¿no? Nos podemos encontrar en este momento de nuestro proceso. Vamos a ver qué nos dice. Devi Makali, wow, esta carta es maravillosa, esta carta es de una ternura extrema. Y como no podía ser de otra manera, esta carta nos habla del amar sin fin, de perdonar infinitamente. No importa lo que hayamos hecho, no importa de dónde vengamos, no importa los errores, no importa esas corazas, ¿no? Nos habla de sentirnos seguros, de que es momento, ¿no? de dejarnos abrazar y de alejarnos de esas experiencias, ¿no? Que quizás nos hayan transformado en algo como algo más duro,
y debemos conectar con ese confort, con ese dejarnos abrazar, con ese dejarnos sentir amados. Es un trabajo, sé, complicado porque requiere confiar. Y aunque generalmente cuando tenemos este tipo de debates, ¿no?, siempre extendemos esa confianza hacia el otro, ¿no? Yo debo, o esa persona me debe dar argumentos para que yo confíe en él o en ella. Al revés, es decir, yo tengo que confiar en mí para después poder confiar en los demás. Si alguien externo me falla, no es problema mío, es problema del otro. Y ahí es donde ese aprendizaje sé que es costoso, sé que es, complicado, pero fíjate, es que la carta, a mí esta carta me despierta muchísima ternura, ¿no? Como te ofrezco lo más preciado, te ofrezco lo más inocente, lo más puro de mí. Es maravilloso el consejo, maravillosa la energía de esta carta. Vamos a ver qué más. No. Vamos a ver qué más. Aceptar con gratitud. Al final debemos bajar las defensas, debemos reconectar con quienes somos en realidad y agradecer por el momento, agradecer porque al final todo se recoloca y se nos vuelve a abrir la puerta y se nos vuelve a dar la oportunidad, ¿no?, de volver a conectar con quienes somos, de aceptar realmente esa noche estrellada, esas noches en las que nuestros sueños, deseos y anhelos se hacen como más protagonistas, ¿no? Y agradecer porque se nos vuelva a dar la oportunidad de reconectar con esos sueños, con esa esencia, con que se nos dé la oportunidad de volver a ser quienes éramos sin corazas, sin esos inputs que hemos ido aprendiendo para protegernos, para camuflar quizás nuestra verdadera manera de ver o de sentir, ¿no? Al final es importante el poder movernos desde esa honestidad, desde esa verdad, desde esa pureza al final, ¿no? Desde esa ser quienes somos en nuestra totalidad, sin escondernos,
sin disimular, sin ponernos caretas, que al final hacen que proyectemos una imagen de nosotros que no es real. El círculo medicinal incide en esa protección, incide en que estás a salvo. En que debes aclarar esa emoción, esa situación que se está abriendo en ti o que se está a punto de presentar en tu vida, y que debes aclarar o debatir entre tu corazón y tu mente y llegar a acuerdos entre tu mente y tus emociones o tus sentimientos. Tienes a tu disposición las energías necesarias para ayudarte a resolver esa situación. Dijéramos que desde tu verdad tienes unas necesidades que desde tu mente niegas. Y este momento ha llegado para facilitarle a tu verdad cobrar el protagonismo, a que tu verdad logre sus objetivos, dejando un poco de lado ese discurso mental que a veces nos limita o nos boicotea, ¿no? Las energías se están alineando para guiarte hacia eso. Así que déjate llevar, involúcrate en ese proceso para lograr el objetivo de quien eres realmente. Vamos a ver si nos dice algo más el oráculo. Rodéate de energía protectora, la flecha. Pues lo dicho, es decir, es momento, la flecha, comunicación, dirección, es momento de hacer ese círculo, ¿no? Para poner tu mente en la dirección correcta, aunada con tus emociones, aunada con tu verdad, aunada con esa necesidad de sentirte amado a pesar de los miedos, a pesar de las experiencias, a pesar de las protecciones. Déjate llevar por ese momento en el que uno necesita sentirse acompañado, necesita sentirse protegido, amado, etcétera, ¿no? Creo que es importante darle lugar también a esa parte de nosotros, porque al final somos un paquetito. Si negamos ciertas necesidades, negamos una parte de nosotros, ¿no? Y eso no es bueno. Así que venga, vamos a sacar las últimas 2 cartas para cerrar la lectura, y lo haremos de la mano de los guías de la sabiduría, el deleite y el dinamismo. Pues un poco eso, déjate llevar, ¿no? Deja que la dinámica cambie y te lleve hacia esos lugares más de disfrute, más de sentir, de amar, ¿no? Al final
es un momento, sé que para ti es un momento de revertir un poco la situación, y un tanto complicado, ¿no? Porque a veces las experiencias de vida forjan corazas muy complicadas de romper. Pero es momento, querido, querida, de entender que la vida y el amor son sumamente importantes para todos, incluido tú. Y que es hora de que disfrutes también de esas energías, de esos momentos, sin importar de qué manera o de dónde venimos, ¿no? Puedes surfear, no dudes que puedes surfear esas olas emocionales para llegar a esa playa en donde puedas vivir con totalidad el amor, el disfrute, de manera abierta, de manera confiada y de manera segura. Entre otras cosas, porque a través de tu experiencia has logrado saber qué quieres y qué no quieres en la vida. Y no desde el miedo, sino desde tu verdad. Y eso es lo que te va a ayudar a entregarte a esas situaciones que se van a presentar si no se han presentado ya. Así que ahí te lo dejo. Ya está aquí el interactivo de hoy. Espero que la voz de los oráculos os hayan llegado, hayan hecho match con vuestro momento actual y que ese mensaje os haya llegado de una u otra manera. Gracias por acompañarme una semana más. Recuerda que puedes dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho, compartir, comentar y todas esas cosas que os digo a menudo. Y nos vemos en siguientes interactivos. Chao. Donde tú te eliges presente.